Bienvenidos a una edición más aquí de Revolución en Valores. Hoy nos acompaña un invitado con una de las trayectorias más importantes y completas en el ámbito judicial. Él es magistrado, por supuesto, de carrera, también tuvo a cargo como presidente de la Asociación de Magistrados y hace unos años tuvo que cruzar las fronteras de nuestro país para representar a toda la agrupación, la Federación Latinoamericana de Magistrados. Con el doctor Marcelo Gallo Tagle, después de la pausa vamos a estar hablando de los desafíos que representa para nada más y nada menos la justicia, el ámbito judicial, lograr mantener la independencia del poder y los desafíos que atraviesa en toda América Latina este órgano del poder. Después de la pausa, un minutito, nos esperamos con más Revolución en Valores. Gracias. Bienvenidos aquí a Revolución en Valores. Un placer recibirlos y tener en nuestro living, en este caso, o a uno de nuestros amigos de la casa, el doctor Marcelo Gallo Tagle. Como le decíamos al inicio, el doctor Marcelo Gallo Tagle es juez de carrera del Fuero Civil y hace un tiempo ya cruzó las fronteras de nuestro país para representar a la Federación Latinoamericana de Jueces y ahora nos va a estar contando también de otro de sus flamantes cargos como secretario iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados. Con el DOC vamos a estar hablando acerca de los desafíos, nada más y nada menos de la justicia y las distintas situaciones que en la región latinoamericana atraviesan los magistrados y cómo se abren camino para lograr preservar la independencia de este órgano del poder. Hola Marcelo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer tenerte nuevamente. Bueno, no habías estado en la apertura de estos ciclos, pero siempre es un gusto, Marcelo. Para mí también. Reflexionar con vos acerca un poco de los desafíos, que nos cuentes de mayor a menor, ¿no? Si te parece comenzar por Latinoamérica, que has hecho varios viajes este año en tu rol como ex presidente de la FLAM, pero también como secretario iberoamericano representando al Grupo Iberoamérica en la Unión Internacional de Magistrados. Entonces, de mayor a menor, ¿qué sucede en el mundo, en la Unión Internacional de Magistrados, más allá de las distintas idiosincrasias qué desafíos atraviesan el mundo, pero puntualmente en nuestra región Latinoamérica y bueno, después Argentina? A ver, los desafíos y los problemas son muchos. Respetando el ir de mayor a menor como vos planteás, yo arrancaría por dos que para mí son sustanciales, que uno es el tema seguridad y el otro es la elección del cargo de juez para ejercer la magistratura. En el tema de seguridad, lo que nosotros estamos advirtiendo cada vez con mayor presencia son distintos tipos de ataques que algunos han concluido en muertes de distintos magistrados de Latinoamérica, en Bolivia, en Ecuador, ha habido a otros atentados en Honduras, también recordemos el de Paraguay, donde asesinaron a este fiscal cuando estaba en plena luna de miel, también todo por causas vinculadas a las investigaciones que están siendo llevadas adelante. Ese es un tema que a nivel internacional, ahora te mencioné los de Latinoamérica, pero a nivel internacional es un tema que preocupa y mucho, tratando de articular algún tipo de acción con los organismos del Poder Ejecutivo de cada país, justamente para garantizar la seguridad de los magistrados, porque uno de los motivos por los cuales nosotros estamos defendiendo y promoviendo esa independencia del Poder Judicial, donde el juez usualmente trabaja muy en soledad para llegar a la decisión que tiene que adoptar, de quien esperamos idoneidad, capacidad e imparcialidad para esas decisiones, tenemos que dotarlo de todas las garantías necesarias para que pueda ejercer sin preocupaciones externas las funciones que a él le competen como juez. Una es la seguridad. Después podemos hablar de la cuestión salarial, de la cuestión previsional y de otro montón de cuestiones, pero uno de los que hoy por hoy tenemos como un eje muy preocupante es
el tema de la seguridad. ¿Y cómo la han ido atacando, Marcelo? Digo, ¿algún protocolo establecido, algún protocolo por región, por país? El tema es complejo desde este punto de vista. Nosotros como federación podemos participar, solicitar, proponer, pero nosotros tenemos que respetar, así como pretendemos que respeten la independencia del Poder Judicial, tenemos que respetar también las particularidades y características que cada país debe realizar para llevar adelante o esos protocolos o esas cuestiones de seguridad. Sí nos mantenemos en permanente comunicación y hacemos llegar nuestras propuestas y hasta algún protocolo que sea realizado para poder garantizar estas cuestiones. Pero así como pretendemos el respeto de la independencia del Poder Judicial, esta cuestión de la seguridad, que tiene que ser proporcionada por las autoridades del Poder Ejecutivo, respetamos también esa independencia. Hacemos llegar nuestra preocupación, hacemos llegar alguna propuesta y lo que implica el no brindar esa seguridad, porque hace que un juez, afortunadamente no ha ocurrido, o sea, ningún juez se ha visto amedrentado para cumplir su función, pero el juez tiene que trabajar en forma idónea y demás, pero no ser un superhéroe que sacrifique su vida para llevar adelante la función. No se han visto amedrentados, como te decía, pero el Ejecutivo tiene que dotar de las garantías para que pueda cumplir sin esa preocupación el magistrado. Seguro. Sí, esto es razonable. De todos modos, ¿no? Es bastante debatido y nosotros lo sabemos por la triste historia y todo lo que trae aparejado la corrupción y demás, el fallecido fiscal Nisman. Tenemos una historia muy triste y muy reciente de que uno toma cuenta, lamentablemente, el deber ser, no debieran suceder estas cosas, pero también un magistrado sabe que el cargo viene con la carga. Ahora, ¿hasta dónde llega el límite que tenga que suponer la vida, el cargo, verdad? Entonces, en ese sentido, más allá de la obligación del Poder Ejecutivo de asegurar, valga la redundancia, y garantizar la seguridad para los magistrados, ¿cuál es la reacción o qué tipo de concientización también se puede elaborar en la ciudadanía en punto a esto? Es un punto que en más de una oportunidad hemos charlado. Lo que nosotros tenemos que lograr es una buena campaña de difusión. Claro. Porque nosotros permanentemente somos atacados. Nosotros no manejamos medios de prensa, no manejamos, y no lo hacemos adecuadamente cuando accedemos a algún medio. No mostramos adecuadamente los alcances de lo que implica cumplir la función de un magistrado. Sí. Donde las garantías que nosotros siempre reclamamos no son un privilegio para el juez, es una garantía para el ciudadano, de contar con un juez idóneo que frente a un tipo de presión como las que estamos hablando, no le va a temblar el pulso para llevar adelante su función, donde no es atacado ni por su salario, ni por su jubilación, ni su permanencia en los cargos, que deben ser auditados, no me cabe la menor duda, pero por las vías correspondientes, en el caso de Argentina, a través del Consejo de la Magistratura. Entonces, nosotros no le escapamos ni rehuimos a ser auditados, a ser controlados, pero en la forma que corresponde y no como una vía de amedrentamiento. Vos mencionaste el caso del fiscal Nisman, pero sin ir tan lejos, en lo que va de este año acá en la Argentina, hubo una situación que afortunadamente no hubo consecuencias de ninguna naturaleza, que afectaron la seguridad del juez Ríos y el fiscal Candiotti en Entre Ríos, donde rápidamente la Asociación de Magistrados tomó cartas en el asunto, acompañando y apoyando a estos dos magistrados, y también el Ministerio de Seguridad tomó intervención rápidamente sobre la cuestión, y era toda una operación urdida desde un centro carcelario, donde cuando se profundizó en la investigación se advirtió el nivel de profesionalismo que había, porque conocían vida y obra de cada uno de los dos magistrados, cuando la seguridad de cada uno de ellos era más débil de acuerdo a la actividad que realizaban. Una tarea de inteligencia habían realizado quienes querían llevar adelante este atentado terrible, que afortunadamente se pudo frustrar el atentado y proteger a estos dos magistrados. Y hubo una rápida respuesta del Ministerio de Seguridad. La Asociación de Magistrados, a través de su presidente, estuvo enseguida atrás de ellos dos, dándole todo el apoyo de la institución, y son esas un poco las actividades para llevarlo adelante. Pero esto de la seguridad tampoco es, sin perjuicio de que corresponde que así se brinde para garantizar la seguridad del magistrado, pero
también son señales de que el magistrado se siente apoyado y acompañado por las instituciones que deben hacerlo. Entonces, que aquel que tenga que estar sometido en un proceso sepa que si la otra parte tiene determinadas herramientas y recursos para lograr cosas como las que estamos hablando, sepa que al juez no le va a temblar el pulso. Por eso cuando hablamos tanto de todo esto, lo hacemos en torno a todo lo que estamos reclamando no son beneficios para el juez, para el Poder Judicial. Es una garantía constitucional a favor del ciudadano, de tener jueces probos e idóneos. Sí, y el gran debate, lo que conversamos detrás de bambalinas, es poder instalar esta discusión también en la opinión pública. Y ahí, volviendo a lo que decías, Marcelo, hace minutos, el rol también de los medios y de saber bien comunicarlo y de poder ingresar en la agenda del periodismo, del buen periodismo, radica en esto, ¿no? En lograr estos vasos comunicantes y ahora puntualmente consultarte cómo desde la Federación Latinoamericana, desde la Unión Internacional de Magistrados, si se establecen estos canales de comunicación, no solo con los otros dos órganos de poder, sino también con los medios de comunicación que tienen una labor social, en un poco lo que hacemos desde Revolución en Valores, de entender el impacto comunicando buenamente esta temática, es decir, no es un interés propio de excluyentemente nosotros, Poder Judicial, sino que toda la ciudadanía, toda se beneficia al garantizar la seguridad a un magistrado, porque el servicio es hacia la ciudadanía, ¿no? De justicia. Mirá, lo enfocaría desde dos ópticas, la respuesta. Hay muchas más, pero para no extenderme demasiado. En primer lugar, sí, en cuanto a la intermediación que se realizan o desde la Federación Latinoamericana o de la Unión Internacional de Magistrados, también se interactúa hasta con organismos internacionales. Por ejemplo, hemos trabajado con OEA, hemos trabajado con la defensora para la independencia del Poder Judicial, la relatora de la ONU para la defensa de la independencia del Poder Judicial. Todos ellos han sacado comunicados también en la misma línea de lo que nosotros venimos planteando y se van vinculando esta cuestión y haciendo concientizar no solo a las instituciones, sino a la ciudadanía de esta cuestión. En cuanto al periodismo, nosotros tenemos un problema que nos lo han hecho ver más de un periodista, es el avión que llega a destino no es noticia. Claro. Lo que es noticia es el avión que se cae. En el caso de lo que trasladando a la justicia, hubiera sido noticia en esto que pasó en la Argentina, como lo fue con el caso Nisman, de haber matado al fiscal o al juez de Entre Ríos. Ahí hubiéramos tenido varios días, tapa de periódico, de diarios y demás. Esa sería la fácil para el periodismo, tal vez la estrategia o el construir de cara a lograr una mejor convivencia, pensemos si se quiere en nuestro país, ¿no? Que tiene que generar un entramado y volver a refundarse, si se quieren, todas las aristas vitales que hacen a una democracia. Yo creo que se puede establecer una estrategia sin necesidad que una persona muera, ¿no? Es lo que hoy por hoy tenemos, un poco circula en ese andarivel. Lo que nosotros no sabemos hacer, y dependemos mucho de ustedes, por eso para nosotros es fundamental este espacio y otros que nos hablan en el mismo sentido, tratar de revertir ese antecedente que yo te cuento antes. Antes la gente por ahí consume la otra noticia. Sí. Nosotros tenemos que saber, nosotros no lo sabemos hacer, tendríamos que aprender a hacerlo, saber llegar a la gente, explicándole que todo lo que nosotros estamos hablando hoy acá, en realidad, el último beneficiado es el ciudadano. Seguro. Porque vos vas a tener un juez donde decís, este juez va a resolver el caso ecuánimemente, conforme a derecho y sin ningún tipo de presión, porque se sabe custodiado por todas las instituciones que tienen que custodiar y respetar su independencia. Seguro. Entonces, al ciudadano, al vecino común y silvestre, que de repente le toca enfrentar un poderoso por lo que fuere, económico, mediático, político, no importa. Y hoy por hoy un ciudadano se ve, y del otro lado van a ejercer una presión para que aunque tenga razón no me la den. Por eso lo que estamos nosotros tratando de difundir, y nos cuesta mucho, y lo hacemos mal, es lo que nosotros estamos haciendo y pidiendo y reclamando permanentemente, no son muletillas por un beneficio corporativo como tratan de difundir a veces para desprestigiar lo que reclamamos. El último beneficiado
por la garantía constitucional de defensa en juicio, es el ciudadano. Sí, garantiza mayor acceso a la justicia y no que solo lleguen los poderosos los que ejercen algún tipo de presión, ya sea económica o a través de la violencia, el amedrentamiento, de algún modo, ¿no? Y que no necesariamente ocurre, porque si uno se tomara el trabajo a veces de ver los fallos judiciales, vas a ver que hay pronunciamientos donde quien le tocó perder el proceso, porque así correspondía, era el poderoso. Seguro. Entonces tampoco eso tiene tanta difusión, pero a veces en la imagen mediática o lo que recibe el ciudadano por distintas redes y medios, y es el temor de decir, a ver, si yo me embarco en este proceso, ¿tendré chances de éxito, aunque tenga razón, si de la otra parte está este poderoso? Sí. Y nosotros tenemos que demostrar, a ver, si nosotros hiciéramos una estadística de los procesos que se resuelven, se advertiría que sí tienen éxito, sí tienen razón. Y si no la tienen, el rechazo no es porque el otro era una persona con determinado poder. Pero saber difundir eso también. Seguro que sí. Marcelo, hasta ahora venimos súper interesantes acá en el estudio. Hermetismo, pero un silencio. Escucharte es muy placentero y la verdad que buscamos con Revolución en Valores llegar a la gente de modo didáctico, con un lenguaje claro, que es una de las cuestiones que también tanto se le exigen a la justicia para estos tiempos que se vienen. Un cortecito vamos a hacer. Señor Dire, un corte chiquito y ya estamos con más Revolución en Valores. Gracias. A lo que dialogábamos acerca de los fallos, de cómo comunicarnos con el periodismo, entendiendo esta interdisciplinariedad, pero cómo me comunico con la ciudadanía a través de mis fallos, el juez habla a través de sus sentencias, cómo logro hacerlo con un lenguaje que sea lo más claro posible, porque hay una ley que ya lo establece, la obligación de que lo que se resuelve pueda llegar en el lenguaje más claro posible. ¿Qué se trabaja desde adentro de tribunales a nivel local primero y después también lo que se debate en la FLAP? Es parejo, a nivel local y a nivel internacional es parejo. Y es absolutamente cierto lo que decís. Empezaría con un ejemplo que digo varias veces. A veces nosotros hablábamos con un idioma tan complicado que cuando la parte, no el abogado, leía la sentencia, terminaba de leerle y le preguntaba al abogado, ¿gané o perdí? Porque teníamos un idioma tan barroco y tan castizo a veces que en el afán de tratar de mostrar mucho conocimiento y demás, nos enrollábamos mucho en algunos términos y hacíamos más compleja su lectura. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado fallos sobre idioma claro, proponiendo ese tipo de enfoque en donde la ciudadanía pueda leer la sentencia e interpretarla sin necesidad de tanta traducción por un tercero. De empezar a eliminar esos vocablos tan antiguos, castizos, que solía estar en la justicia. Se ha escrito muchos libros sobre el tema del idioma claro y cómo llegar a la gente. Y sin duda que ese es uno de los caminos que se está revirtiendo y se está tratando de profundizar para hacer algo más cercano a la gente. Te doy otro ejemplo acá de Argentina, sobre todo en la justicia de familia. Sí. En esto de involucrar a los niños y niñas en el proceso, respetando la oportunidad en que eso debe ocurrir, si vos te fijás, no solo las sentencias y los fallos que se dicten, hasta están escritos de una manera mucho más pedagógica y amigable para que hasta un niño pueda entenderlo, sino que hasta la convocatoria al tribunal para conversar con el niño, conocer su opinión, escuchar su voz, se hace también en ámbitos contenidos y demás, pedagógicos, con juegos y demás, recursos para tratar de que ese chico pueda tener comprensión de lo que está involucrando el proceso en el que es parte. O sea que esto del idioma claro tiene distintas aristas, y te doy el ejemplo de familia, como ocurre con un montón de otros. Días atrás, una jueza en relación a esto, ¿no? Marcelo, una jueza de Misiones nos contaba en un curso justamente en donde se unen distintas personas con distintos idiomas por estar cerca de la triple frontera, ¿no? Entonces, ellos lo tienen medidos con las estadísticas que establece el Poder Judicial, que fija la Corte.
la cantidad de casos de resolución de conflictos, cómo ha ido en aumento utilizando, y bien utilizando, el lenguaje claro. Hablando en algunos casos, extralimitándose y usando esto, ¿no? Que la fallecida miembro de la Corte estadounidense, admirable, la señora Ruth, que falleció en el año 2020, ella sostenía que el escribir para el profesional del derecho es un arte literario, y si uno no logra ser claro cuando emite su resolución, verdaderamente no está cumpliendo con su rol. Entonces esta juez también viene a tono de lo de familia, ¿no? Nos contaba que en algunos casos han tenido que utilizar el lenguaje coloquial de esos distintos idiomas, ¿cierto? Es cierto, sí, sí. De modo que sí, el Poder Judicial está ante un desafío muy, muy grande, y en relación a esto, a poder colarse, como hablamos, sí, permitiendo este lenguaje coloquial también, colarse en la agenda oficial, también va un poco por esto, ¿no? Por tratar de utilizar un lenguaje claro y poder, más allá de que uno recurra al SIG, la verdad es que un ciudadano común no va a ir al SIG a ver la sentencia y entonces la voy a comprender fácilmente. En absoluto. Poder tener una resolución en donde en una cantidad de renglones el ciudadano o el periodista que no se quiere tomar todo el rato pueda comprenderla y haya menos lugar a la arbitrariedad o a la propia interpretación. Es decir, que el lenguaje sea tan claro que el mismo periodista no tenga que recurrir a otro tipo de interpretación. Sí, y es una combinación de dos factores. Uno, el idioma claro en el fallo que se pronuncie, sin duda. Pero también una síntesis de ese fallo. ¿Por qué? Porque hoy, con lo que nosotros conocemos de las redes y la rapidez con que todo circula, y que el mensaje que debes enviar en redes no puede ser, antes era un minuto, ahora se va achicando cada vez más, o sea, mensajes claros, concretos y breves, cosa que nosotros tenemos que aprender a hacer, y con lo que estoy hablando yo acá estoy demostrando que no lo sé hacer. También saber, además de dictar un fallo con idioma claro, saber brindar la síntesis de lo concreto de ese fallo para que al momento de transmitirse mediáticamente el contenido se pueda hacer. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? No necesariamente el juez, pero poder contar nosotros con el soporte que lo haga. Sí, las oficinas judiciales la que corresponda. Para esta labor, ¿Por qué? las porque asociaciones. Claro, porque el espacio que no ocupemos nosotros lo ocupa otra persona, que Absolutamente. traduce con la mejor buena voluntad, traduce lo que quiso decir el fallo y tal vez lo traduce mal, como ha ocurrido en más de una ocasión. Por eso en el periodismo se usa esta frase, ¿no?, tan conocida: la ley, el derecho, la justicia es un valor tan importante como para que solo lo manejen la misma justicia, y a su vez el periodismo encierra valores e intereses tan grandes como para que solo sea manejado por el periodismo. La necesaria interdisciplinariedad entre los distintos órganos y los distintos espacios que generan un impacto social fortísimo, ¿no? Y que obviamente tenemos todos que tirar hacia el bien común, porque se supone que eso es lo que deseamos para este país. Marcelo, ¿cuáles son los trabajos ahora en los que estás más enrolado a cargo como secretario, como le decíamos a la gente, del Grupo Iberoamericano de la UIM, de la Unión Internacional de Magistrados? ¿Cuáles han sido las últimas labores que se han trazado? Bueno, la última fue un viaje que hicimos ahora a Guatemala, donde se convocó esta reunión con intervención de Naciones Unidas, justamente para tratar temas de seguridad y la elección de los magistrados, porque son dos temas que están avanzando de una manera preocupante, desde que, como el Poder Judicial es el poder incómodo, se trata de manipular la permanencia o el ingreso de los magistrados a la magistratura. ¿A qué me refiero? Siempre el cargo del magistrado fue vitalicio, donde concluye por 75 años en el caso de la Argentina, o por mala conducta. Cuando yo decía antes, no tenemos ningún problema en ser auditados, y si somos auditados y cometimos algún error que lo justifique, seremos removidos. Pero son los únicos motivos por los que un magistrado cesaría en su cargo. Y no es algo arbitrario, injusto, porque
es la manera de preservar el juez natural en el proceso, Seguro. que no sea manipulado la vigencia de su cargo para manipular alguna causa. Estamos aprovechando que este juez concluye y vamos dilatando su trámite para poder cambiar de juez por otro que sea más amigable a lo que estamos persiguiendo, aquel que quiere manipular indebidamente la causa. Entonces, el magistrado, que su cargo sea vitalicio, también es una garantía para el ciudadano, donde el juez no tiene que estar preocupado de si yo dicto un fallo que pueda ser incómodo para el poder de turno, corre riesgo de mi permanencia en el cargo. Si hay algo que estoy haciendo mal, me van a remover, cambie el gobierno que cambie y investigado a través del Consejo de la Magistratura, seré removido del cargo. Pero el cargo vitalicio del magistrado también es otra garantía para que el juez no tenga un temor a una presión externa en cuanto a cuál va a ser la consecuencia según el fallo que dicte. Seguro, lamentablemente lo que ha sucedido en los últimos años a nivel general es que algunos hechos puntuales de corrupción, de connivencia entre magistrados X y poder, grupos de presión, han ganado más espacio que esta garantía que señalas vos. Porque ¿no? vende más. Porque naturalmente Mediáticamente vende más. Claro, y insisto, como mensaje final de este programa, que tal vez es lo que deseábamos volcar más allá de informar a la ciudadanía, es lograr poder involucrarse en esa agenda, poder compartir, entender que hay grupos e instituciones, es decir, órgano judicial, periodismo y otros espacios que pueden trabajar armónicamente y pueden brindar un buen servicio, cada uno cumpliendo con sus objetivos, más allá de las líneas editoriales que toque representar. Por Entonces, supuesto. teniendo en cuenta cuál es el objetivo mayor, ¿no? Que es generar el bien común y en el caso de Argentina levantar a nuestro país. Pero te lo planteo en números. Una vez que está avanzando el tema de la cobertura de las vacantes, afortunadamente, de forma muy vertiginosa, el día que se cubran todas las vacantes a nivel nacional y federal, estamos hablando de un poco más de 1.000 jueces en todo el país. ¿Cuántos casos resonantes o cuestionables de jueces que pueden ser de aquellos que podés tener algún tipo de sospecha, más allá de que después se investigue en el Consejo de la Magistratura? ¿Cuántos hay? O sea que nosotros tenemos una cantidad de jueces absolutamente intachables, probos, muy trabajadores, que no están nunca en ningún tipo de sospecha sobre su actuación. Entonces, también cotejarlo con los números, que mediáticamente, claro, trasciende el caso puntual de algún tema puntual, Seguro. que afortunadamente son pocos. Pero el grueso de los integrantes del Poder Judicial ejerce su tarea en forma silenciosa, sin tener publicidad por ningún lado y en forma adecuada. Así que eso también es una muestra de cómo funciona el Poder Judicial. Los que trabajan con la dedicación que te estoy contando no venden, no son noticias. Y lo que generalmente estoy diciendo es: ninguna encuesta de los que tratan de mostrar algún tipo de estadística sobre los resultados obtenidos en el Poder Judicial, nadie se atrevió a poner si el que está opinando tuvo alguna causa en el Poder Judicial. Porque nosotros hemos tenido devoluciones de quienes han estado en el Poder Judicial, donde advirtiendo cómo se trabaja desde el Poder Judicial, te reconocen el cambio de imagen que han logrado. Clarísimo, clarísimo. Marcelo, gracias por este aporte, gracias por involucrarte siempre en momentos difíciles, no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica, como ha sido el caso de México, que te has involucrado tanto, y se agradece. Es una labor cívica y es una labor humana la que haces trascendiendo afuera nuestra frontera. Y el agradecido soy yo que nos dan estos espacios país. para difundir todo eso. Que así sea, ¿no? Que así siga siendo. Gracias, Marcelo. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos y seguimos con más Revolución en Valores. Gracias.